a seres y bienvenidos al inicio de este podcast, o lo que se convertirá este canal en una especie de podcast, donde hablaré de los temas un poco más extendida la cosa, o sea, explicando un poco más y poniendo varios factores en el mismo, porque la política es muy difícil, como decía en un video, decir no pasó esto, y yo creo que va a pasar aquello, y punto. Hace falta indagar un poco más para que uno mismo darse cuenta de la magnitud o de las posibles soluciones o no del problema en cuestión. Y hoy vamos a hablar de algo que pasó con Trump el domingo. ¿Con quién si no? Pasó con Trump el domingo, que aceptó abiertamente, pero además de forma muy tranquila, que los senadores republicanos hagan todos los cambios que quieran hacer en la Cámara Alta. Yo primero que dije, ¿en serio? No joda. Después de tanto lío. Y es lo que me da a entender es que en realidad Trump metió tanto en el bill, en el The Big Beautiful Bill, que ya es lo que quiere, ya lo tiene ahí, sabe que eso no lo van a picar, se van a fajar entre problemas del techo de la deuda, reducción de gastos, o sea, bajar los costos a los programas, por supuesto, de asistencia social, y por otro lado van a venir algunos republicanos a defender la asistencia social. Él cree que lo más importante de ahí, que son sus 5% de rebaja de impuestos a las corporaciones, el billete para los militares y sobre todo el dinero que él necesita para ICE, que ya estuve leyendo, gracias a ese dinero, que seguro se va a aprobar, a esos fondos, Trump va a poder tener 18,000 más empleados en ICE, de ellos 10,000 en el terreno, o sea, para perseguir más indocumentados. Usted sabe que esa es la plataforma número 1 de Trump, ese es el Partido Republicano, el proyecto 2025 es eso, lo demás es eso es lo más importante. Una vez que Trump dice esto, comenzamos ahora a analizar qué puede estar pasando aquí. Lo que está pasando no sabemos. Ahora, ¿qué puede suceder? Y bueno, lo primero es que hay que entender que Trump no puede, como mismo presiona en el Congreso, él no puede presionar en el Senado, igual que hace a los representantes de la Cámara Baja, porque, bueno, en la Cámara Baja es por distritos. Los distritos, cuando vas a una elección general, vota muy poca gente, ¿me entiendes? Sobre todo en las congresionales del año que viene. Sale a votar poca gente y sobre todo la base de votantes. Y como la base es trumpista, Trump puede hacer con ellos lo que quiere y presionar duramente a todos los republicanos en la Cámara de Representantes. En el Senado no lo puede. En el Senado es totalmente diferente. Vota el Estado entero, necesitan los votos independientes. O sea, Trump no puede presionar al Senado como mismo hace con la Cámara Baja. Pero además, la realidad es que después que pase este presupuesto, Trump no va a necesitar mucho más a la Cámara Baja. Al Senado sí. Por dos cosas. La primera, porque ahí no están los jueces. Después se va a quedar llenando de jueces, vacantes posibles de jueces que se vayan retirando, bueno, que estén vacantes en estos momentos, que hayan quedado vacantes ya. Eso sí, si pierde el Senado, Trump, con los demócratas controlándolo, es muy difícil que le vayan a aceptar ni un solo juez. Ni uno solo. Entonces, ahí va a ser un problema. Y lo otro es que mientras menos demócratas tengan en el Senado, menos posibilidades habrá de que le haga un proceso de impeachment, porque los demócratas sí es casi seguro que recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes, que es donde se vota si se va a hacer impeachment o no, y luego en el Senado se lleva a cabo el juicio y la votación final para determinar si es sacado del cargo el presidente o no. ¿Qué es lo más destacado a seguir dentro de todas estas propuestas de presupuesto que están dentro de este bill, del Big Beautiful Bill? Bueno, lo más importante es un recorte enorme que están exigiendo. Ya está, pero quieren aún más al Medicaid. Si como está ahora, fíjate, sin que hagan más recortes, si como está ahora se pasa el bill, lo más probable es que alrededor de entre 8.5 o 9 millones de estadounidenses pierdan su seguro médico. De ellos, cientos de miles de niños y, por supuesto, millones de personas de la tercera edad. Gravísimo. Pero además los fustan, la ayuda de comida. La gente dice, ¿la ayuda de comida? Oye, sí. Las madres con niños chiquitos y los adultos mayores necesitan los bonos de comida, sobre todo en ciudades donde está muy cara la cosa, como por ejemplo, sur de la Florida, cualquier ciudad del sur de la Florida, la que tú quieras. Está carísima la comida. De Orlando para acá abajo no hay quien pague, no hay quien llene un carrito con $200. Es imposible. Necesitan los fustas. Otra cosa a destacar que tiene este presupuesto de ley es la eliminación de millones, miles de millones de dólares en fondos para la energía limpia. Esto, por supuesto, es una exigencia, me imagino yo, de Texas, de Oklahoma, de Dakota del Norte, los estados petroleros de aquí, pero sobre todo de Texas, porque California ya se sabe que hace algunos años muy pocos años, pasó una ley estatal, por supuesto, que para el 2035 ya no se va a vender ningún auto
de gas o de petróleo en el estado. O sea, eso por supuesto, Texas y los estados petroleros se ponen a correr porque ellos no quieren perder el... Por eso es que no hay trenes eléctricos en los Estados Unidos de América. La gente dice, ¿por qué el país más rico del mundo, la economía, no tiene trenes eléctricos, balas, eso, como tiene? Porque no lo quieren. Los políticos no quieren, están dando mucho dinero en Washington para que eso no se desarrolle, porque eso comenzaría a dejar el petróleo ya en un segundo plano. Igual, va a pasar, ¿eh? O sea, es imposible detener el desarrollo. O sea, el futuro es eléctrico, olvídate de eso. Pero además es energía eólica. O sea, Texas le preocupa también la energía eólica y sobre todo la energía solar por las casas. Porque no solo los autos, las casas también necesitan del petróleo en muchos lugares, ¿no? La gasolina, o sea, para generar energía. Si de repente lo cuadras todo con paneles solares, cada día los tejanos van a ser menos importantes en el país. Y esa es la discusión que hay ahí. Eso va a ser terrible. Si pasa el bill como está ahora, exactamente como está ahora, va a ser terrible. Y por otro lado también está el techo de la deuda, que Trump pidió eliminar el techo de la deuda por 2 años, o sea, para poder. Pero bueno, vamos a ver, hasta ahí es a grosso modo lo más importante que hay que destacar de este proyecto de presupuesto, proyecto de ley. ¿Qué podemos esperar de ahí? Bueno, ahí es donde se empieza a poner interesante esto. Ahí hay que ver los senadores. O sea, tenemos 2 grupos de senadores. Están los senadores que quieren recortar aún más al presupuesto, quieren recortar aún más al Medicaid, aún más a la energía limpia. O sea, prácticamente quieren dejar sin efecto el programa Medicaid con sus recortes. Quiero decir que son los senadores Ron Johnson de Wisconsin y Rand Paul de Kentucky, que incluso también quieren retirar lo del techo de la deuda. Por esa parte es lo único positivo que quieren. Estos son halcones fiscales que le llaman. Estos tipos quieren retirar el techo de la deuda. Es lo único bueno que tiene, pero en realidad lo que van a destruir el Medicaid para el carajo y los food stamps y los programas de energía limpia. Y por otro lado están Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, que ya sabemos que ellas van, ya lo dijeron abiertamente y Trump lo sabe, de que ellas no van a permitir que el bill pase así, con estos recortes tan grandes al Medicaid y al programa de energía limpia, porque a ellos mismos, a sus estados, los va a afectar. Entonces, bueno, por ahí es por donde se vienen los posibles recortes. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, hablé de un bando de 2 senadores radicales por las 2 senadoras más moderadas del partido. O sea, pero el Senado está 53-47. Ahí cualquiera de esos grupos que triunfe no triunfaría el otro. O sea, ahí se quedaría 51-49 y pasa el proyecto de ley sin muchos cambios. Ahora, ¿dónde se empieza a poner interesante? Tipos como el senador Thom Tillis de North Carolina, que va a elección ahora. Thom Tillis, yo hablé hace poco en un video, este es un tipo que es muy vulnerable, es probablemente el senador más vulnerable del Partido Republicano para noviembre del año que viene, porque North Carolina es un estado sumamente moderado, sumamente bisagra, sumamente púrpura, y un tipo que va a ir con un Trump en el poder, que va a ir a elección con un Trump tan complicado y tan agresivo como este, en un estado donde en noviembre pasado ganó un gobernador demócrata por casi un 15%, y además es muy probable que su contrincante sea precisamente un senador demócrata, Roy Cooper. Le están pidiendo al anterior, al que fue gobernador hasta enero en ese estado, demócrata, le están pidiendo que corra. Si corre Roy Cooper, es casi seguro que Thom Tillis pierda. O sea, sus posibilidades pasan por ponerse del lado de Lisa Murkowski y de Susan Collins. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Para que lo vean como un senador bien moderado, sobre todo los adultos mayores, las familias con más de 2, 3 niños, que van pobres de North Carolina, afroamericanos, gente pobre, que sus programas se van a ver afectados. Esta gente tiene que ver que el senador republicano, ok, es republicano y es de Trump, pero está defendiendo Medicaid. O sea, es un tipo que prácticamente, en mi opinión, tiene que ponerse del lado de Lisa Murkowski y Susan Collins. Y ahí se pondría ya para defender, quiero decir, para que poder defender el presupuesto después que ellos exijan los recortes 50 y 50. Siempre hay 2 o 3 senadores más que se han planteado en contra de estos recortes que ya están escritos en el proyecto de ley a los programas sociales y a la energía limpia. Pero no son senadores moderados. Por eso te digo, ¿qué se puede esperar? Cambios va a haber. Pero bueno, resumiendo, yo pienso que buena parte de lo que está en este proyecto de ley, Trump lo puso para negociar.
Por ejemplo, el techo de la deuda, que eliminen el techo de la deuda por 2 años. Creo que esas cosas las puso para negociar. En este tipo de discusiones congresionales, de presupuestarias, sobre todo, que es la ley más importante, se pone y se pide, porque después te van a quitar, pero para que te quede lo más importante. Yo estoy seguro que a Trump no le importa ni Medicaid ni la energía limpia. A Trump le deben importar para mí 3 cosas. Bueno, la más importante de todas, la rebaja de un 5% de impuestos a las corporaciones, porque él tiene su corporación, Trump Corporation. Eso es lo primero que más le importa a él. Lo otro es el billete para los militares. ¿Por qué razón? Algo tendrá entre manos Trump. Siempre hace lo mismo con los militares. Y la tercera, y que es la del proyecto 2025, es la del fondo, los miles y miles de millones de billones en fondos para ampliar ICE y darle más, más recursos. Eso yo creo que es para mí lo que más a Trump le importa. Pero por supuesto, el Senado va a hacer sus cambios porque ya le dije, él no puede presionar al Senado porque si pierde el Senado, su segunda parte de mandato va a ser un dolor de cabeza porque si los demócratas por alguna casualidad se hacen además con el Senado, se las va a ver negra, sobre todo su equipo, todo lo que está alrededor, sus asesores, su jefe de gabinete, malán y su puesto de vivienda. Pero bueno, era para hablar sobre eso, sobre el Senado, porque en realidad es lo más importante que está pasando ahora en el país, porque recuerden, Trump le está haciendo, como dije, mucho daño a la nación por miles de factores, por supuesto. Pero hasta ahora legislativamente ni creo que le pueda llegar a hacer daño legislativamente al país. Y esos son los peores daños, pues son los irreversibles. Pero esto, aunque la ley de este presupuesto estaría en efecto por 8 años, igual serían 8 años, había que tragárselo. Y va usted a saber lo que tiene en mente Trump, además, que está dentro de esta ley que no conocemos bien. ¿Me entiendes? Los subterfugios, las artimañas que meten todos estos abogados allá adentro que tú ni saques y después te lo sacan. Mira, aquí está, ¿me entiendes? Pero bueno, eso para mí en estos momentos es lo que más hay que seguir. Pero bueno, serie, hasta aquí el primer podcast de este canal. Dale, cuídense, nos vemos.